Bienvenidos a Sal y Pimienta Fiscal, donde nos reunimos a conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. El podcast donde exploramos los sabores e ingredientes de la cocina fiscal que nos afectan en la vida personal y de empresa. El menú está en la mesa, y para dirigir el festín tenemos a nuestros maestros gourmet, que son apasionados de la cocina fiscal y expertos en facturación electrónica. Antonio Hernández Ross, Dora Sánchez Muñoz y María Dolores Salas Reyes, especialistas de Digital Signature. Comenzamos. Hola a todos nuestros escuchas de Sal y Pimienta Fiscal. Estamos en un nuevo episodio y el día de hoy nos vestimos de manteles largos. Tenemos a dos grandes chefs que nos van a estar hablando sobre un clásico que ya maneja el SAT, pero que ha tenido variantes, nos ha incluido nuevos ingredientes y que tenemos que tener cuidado, y es la factura global. Pero permítanme presentar a nuestras invitadas, a nuestras chefs especialistas en la materia, la licenciada María Dolores Salas y Dora Sánchez, que forman parte de este grupo de Digital Signature, en donde estamos enfocados en tratar de comunicar a todos ustedes información importante para que conozcan un poco más del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Antes de cederle la palabra, me gustaría darles un contexto de de estas nuevas variantes en este clásico que ya tenemos. La factura global no es un tema que nos sea ajeno a todos nosotros, que tenemos una operación y que andamos cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales. Como ya lo decía, efectivamente es un clásico de la casa. Sin embargo, a partir de estos cambios que se ha dado en materia de facturación con el nuevo versionamiento de la factura 4.0, y también uno de los objetivos que ha tenido la autoridad es darle un enfoque, y vamos a verlo, analizar con mayor detalle este tipo de operaciones. Nos están pidiendo nuevos requisitos para la factura de oro. Y estos nuevos requisitos hay que ser muy cuidadosos a efecto de poder estar cumpliendo con la autoridad. Es importante mencionar que no solo en México, sino a nivel global, el tema de la factura global, que no es otra cosa que este recurso o este ingreso que obtenemos en nuestras operaciones y que no está soportado, y lo vamos a platicar, en una factura que identifique de manera particular a una persona con un RFC, con un registro tributario, también tiene que ser reportada a la autoridad. Y el mecanismo precisamente para darle esa información a la autoridad ya a través de medios electrónicos, de una factura electrónica, como lo vamos a ver, es la famosa factura global. Pero bueno, le cedo la palabra a nuestras queridas chefs para que nos empapen un poquito de esta nueva receta y veamos cómo tenemos que cuidar estos nuevos ingredientes que se asocian a lo que nos va a estar pidiendo el Servicio de Administración Tributaria. Por favor, ¿me podrían platicar un poco qué es la factura global? Hola, ¿qué tal? Claro que sí. Pues antes que nada, un saludo a todo el auditorio de este podcast de Sal y Pimienta Fiscal Digital Signature. Y pues efectivamente vamos a empezar a platicarles un poquito cómo nace esta factura con público en general. Bueno, pues ya lo comentaba el licenciado Antonio, esta no es una receta nueva, es una receta que ya data de 2009, al menos así lo tenemos registrado en reglas de resolución miscelánea. Y también es importante señalar que una factura global o una factura público en general la vamos a ubicar en el artículo 29A en nuestra fracción cuarta, en nuestro segundo párrafo. En esta normativa nos dice la autoridad que una factura con público en general es aquella donde el receptor de la factura no cuenta con un RFC o contando con un RFC, en ese momento no dispone de él. Pero él quiere ejercer su derecho a recibir una factura. Él desea obtener su factura. Tal vez esa factura no tenga efectos fiscales porque no va a tener un RFC. Sin embargo, el emisor de la factura no podría o no tendría por qué negarle la emisión de la factura. En este caso, esta regla o este artículo nos dice que se tiene que emitir la factura y para ello se tendría que estar poniendo una clave genérica. Es así como en este artículo, lo que se llama como una factura al público en general, y también tenemos una factura al público en general, pero globalizada. Y esta tiene otras reglas, sigue otros
requisitos que los vamos a ver también en el transcurso de esta charla más adelante. Pero hay que tener mucho cuidado y hay que tener presente que una factura al público en general la vamos a tener contemplada y todos sus requisitos van a estar en la regla 27121, mientras que una regla al público general, pero que tiene un nombre y que solamente ampara una operación o un concepto, lo vamos a tener amparada en este segundo párrafo de la fracción 4 del artículo 29-A. Y claro, como tú lo comentas, Lolita, efectivamente, ordinariamente, posiblemente contribuyentes que hagan la adquisición de algún producto, de un servicio con la intención de deducirlo, efectivamente te van a pedir una factura individualizada. Pero tú lo comentabas muy claro, o sea, hay gente que, pues, por ejemplo, el consumidor final que no lo va a deducir, que lo tiene para su uso personal o que por su régimen fiscal no requiere una deducibilidad, como podría ser un asalariado en los servicios que adquiere o los productos que compra, pues realmente lo único que le va a solicitar a una empresa o a una tiendita donde va a comprar un servicio, pues es el ticket. Sin embargo, pues obviamente esa empresa tiene que reflejar el pago que le hace esa persona. Otro caso que es muy común y que sabemos que la factura no solo tiene una connotación de naturaleza fiscal, sino también te sirve para acreditar la propiedad de un bien o inclusive, permíteme así decirlo, para solicitar en su caso, en la ejecución de alguna garantía o de alguna devolución del producto cuando tú lo adquieres. Entonces, o bien también tenemos casos en donde hay personas que pues están dentro del mercado adquiriendo productos y servicios y no obstante ello, actualmente ya no se encuentran o inclusive por su naturaleza, pues nunca se dieron de alta, ¿no? O sea, no me imagino a mi abuelita ahorita que ya es pensionada, que pues esté solicitando una factura con un comprobante y ya va a comprar sus productos y lo único que quiere es pues comprar los ingredientes para hacerse su chocolate, sus tamalitos, pero no está queriendo una factura para llevar a cabo la deducción. Entonces, efectivamente, como tú le dices, hay un componente importante de las operaciones que se generan en el mercado en donde no hay una necesidad de requerir como tal una factura que reúna todos esos requisitos fiscales para ser deducible y que obviamente obligue al solicitante de esta factura a dar su registro federal de contribuyentes, lo que conocemos comúnmente como RFC. Entonces ya nos hablabas de las reglas donde está la factura global, pero a ver, no sé si nos pudieras platicar un poco entonces, bajo esta lógica que te planteo, ¿qué tipos de facturas con público en general existen? Que yo entendería que podría haber dos tipos, una que fuera globalizada, donde se pudieran incorporar varias operaciones que realiza un contribuyente, o inclusive, por ejemplo, ahora muy común, como el e-commerce o compras que nosotros hacemos en plataformas, en donde solicitamos que nos den una factura para soportar, como ya lo comentaba, un producto, más sin embargo, pues no damos el RFC, entonces ahí el emisor de la factura que tendría que hacer, porque entiendo que ese sería otro tipo de factura con público en general. Entonces, ¿me podrías hacer ese distingo de esos dos tipos de facturas, Lolita, para ya entrar en materia con los requisitos de regla? Claro que sí. Sí, pues mira, como bien lo señalas, una factura nominativa, que así le decimos en el argot fiscal y entre los colegas que manejamos estos temas, una factura nominativa público en general, siempre va a ser una factura que tiene un nombre, tiene una razón social. En este caso siempre va a ser una persona física. Es muy difícil que una persona moral pida una factura público en general. Prácticamente siempre va a ser una figura que va a tener como receptor una persona física, pero que no está dando su clave de RFC al momento de realizar una operación y al momento de solicitar la factura. Entonces, el emisor de la factura no cuenta con todos los requisitos o con todos los datos necesarios para emitir una factura con todos los requisitos fiscales. Entonces, lo que hace es poner una clave genérica que inclusive este dato, pues la misma norma nos señala. O sea, si no tienes el dato del RFC del receptor de la factura, pues pon una clave genérica que yo te voy a dar mediante reglas de carácter general. Entonces, esta es una primera factura, una factura público en general, y se le llama nominativa y que tiene un receptor específico.
Después tenemos otro tipo de facturas que se llaman público en general globalizadas. ¿Qué es lo que pasa con estas facturas público en general globalizadas? Pues son facturas que justamente engloban una serie de operaciones que están contenidas o que están consignadas en notas de venta o en tickets que fueron entregadas al momento de realizar una operación. Al momento en que yo fui a un supermercado, adquirí un producto, no pido una factura, entonces me dan un ticket. Pero el hecho de estar en un ticket no quiere decir que el emisor de la factura no la pueda considerar para efectos fiscales. Entonces, lo que tiene que hacer el establecimiento es justamente considerar este ticket en una factura global que reúna todos los requisitos fiscales que nos señala el artículo 29A, y esta es la manera en cómo se puede, digámoslo así, formalizar un ticket de venta o una nota de venta en un comprobante fiscal digital por Internet que reúne todos los requisitos. Y para esto la autoridad nos da ciertos requisitos y nos da ciertas reglas. Pero es importante siempre voltear a ver qué requisitos debe de cumplir esta factura público en general, y pues estos requisitos los vamos a encontrar de manera muy concreta y muy específica en la regla 27121. Y ahí también, y es importante que lo comentes hablando de platillos nacionales e internacionales, ¿no? Creo que también dentro de estas reglas, como tú lo mencionabas, se puede utilizar un RFC genérico, y que no es un RFC genérico que nos vamos a inventar, es un RFC genérico que la autoridad ya nos da a través de reglas. Ahí no sé si Dora nos pudieras comentar sobre este tipo de RFC genérico que se utiliza, porque entiendo que tenemos que utilizar dependiendo de si el receptor, bueno, el que estamos registrando es un extranjero, hay un RFC genérico y también existe un RFC de naturaleza nacional. Entonces, ¿eso dónde está regulado para que ya entremos en materia los requisitos de la factura global? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a todo nuestro auditorio, a Sal y Pimienta. Y bueno, ya vamos avanzados un poquito en la receta, ya dieron por ahí 2 ingredientes muy deliciosos que son la factura con público en general y lo que es una factura con público en general globalizada. Y efectivamente, otro de los ingredientes que le dan ese sabor delicioso es el Registro Federal de Contribuyentes, que no conocemos, pero que puede ser de algún consumidor que pueda ser nacional o en su caso internacional. ¿Dónde lo podemos obtener? La autoridad nos lo establece a través de reglas de carácter general, que es la regla 271.23, donde nos establece que para este tipo de comprobantes digitales por Internet, cuando las operaciones se celebren con público en general que sea nacional, vamos a utilizar el RFC XAXX 01010100. Y para un cliente extranjero es XEXX 01010100. Estos ingredientes con ese picorcito o ese dulzor nos pueden llevar también a utilizarlos ya sea para una ensalada nacional o una ensalada estilo internacional. Ya podremos observar cómo lo vamos a ir integrando a otros ingredientes que forman parte del comprobante fiscal digital por Internet con público en general en operaciones globales, donde vamos a, como comentaban hace un momento, a integrar diferentes operaciones que vamos teniendo en el día, en la semana, en el mes, y que vamos a estar llevando a cabo en esta ensalada que le llamamos comprobante fiscal digital por Internet con operaciones con público en general globalizada. Y ahí en este punto que tú comentas, efectivamente, la idea de no presentar o de no llenar estas claves genéricas que nos está señalando el SAT es lo que sucedería sería que al momento que nosotros mandáramos a validar este comprobante con nuestro proveedor de certificación de comprobantes o en la misma plataforma del SAT, que nos sería rechazado ese comprobante si no ponemos correctamente estas 2 claves genéricas que nos mencionas. Pero Lolita, ya entrando en materia, cuando hablamos de esta factura global con público en general que arropa muchas operaciones, ¿qué es lo que deben de tomar en cuenta nuestros escuchas
para emitirla correctamente, con base en estos requisitos que tú ya mencionabas de la regla 27121 de la resolución miscelánea fiscal. Claro que sí, Toño. Mira, antes de pasar a los requisitos ya de la nueva versión 4.0 que venimos manejando y que ya tenemos tiempo preparando platillos con esta receta, es importante señalar que para poder emitir una factura con público en general, primero tenemos que tener los ingredientes base. Y estos ingredientes base es como si preparáramos una ensalada y nuestro ingrediente base es la lechuga. Si no tenemos esta variedad de lechugas, pues no vamos a poder hacer una ensalada. Y esta variedad de lechugas nos lo van a dar nuestros tickets de venta, o nuestras notas de venta. Y para emitir estos tickets o estas notas de venta, no es nada más agarrar un papel y pues emitirlo. Para esto tengo que seguir ciertas reglas y ciertos requisitos que están contenidos en la regla 271. Traemos mucha colación esta regla porque es muy importante cuando emitimos una factura global y cuando emitimos comprobantes públicos en general. Una cosa es un comprobante público en general y otra cosa es un CFDI global con ventas al público en general, para tener como que claros estos esquemas, ¿no? Un comprobante público en general siempre va a ser, o lo que se le llamaba antes, que puede ser un mejor ejemplo, un comprobante simplificado. ¿Por qué? Porque no contiene todos los requisitos que establecen las disposiciones fiscales. O sea, no vamos a encontrar cada uno de los requisitos que están en el 29A, pero sí va a contener algunos requisitos que son muy importantes. Y dentro de estos requisitos que tiene que contener un ticket de venta o una nota de venta, vamos a encontrar los datos del emisor. O sea, siempre va a ser necesario que cuando nos emitan un ticket, encontremos el nombre del emisor, el régimen fiscal del emisor y su clave de RFC. También va a ser importante contar con el lugar y la fecha de expedición. Y si está emitido en un local o establecimiento, este es el domicilio que debe de contener esta nota de venta o este ticket. De igual forma, estos dos comprobantes deben de contener el valor de la operación, la cantidad que están pagando y la descripción y la clase del bien que se está proporcionando, ya sea una venta o sea un servicio. Y también es importante conocer que estos ingredientes base o básicos para una ensalada, hablando con una analogía de lechugas, entonces podemos tener lechuga, podemos tener espinaca o podemos tener arégula. Entonces pensemos en 3 diferentes modalidades de emitir estos tickets o notas de venta. Y uno de ellos va a ser los que están impresos en original y copia, que comúnmente se les llama como notas de venta, pero también vamos a tener aquellos comprobantes público en general que se emiten en máquinas registradoras. Y en máquinas registradoras la autoridad distingue 2. Aquellas que solamente nos dan una copia de la parte de los registros de auditoría, que son máquinas registradoras, digamos, más simples, y aquellas máquinas registradoras que tienen un sistema más sofisticado, pero que de igual manera tiene que contener o deben de cumplir todos estos requisitos. Entonces, antes de elaborar una factura público en general global, debemos de contar con este insumo básico y principal, que es tener estas notas y tickets de venta emitidos a través de estas 3 modalidades. Que en todos los casos tengo que emitir notas de venta, porque creo que eso también es importante. Como tú lo comentabas, hay un insumo que está soportado en notas de venta, más entiendo que hay ciertas excepciones a estas lechugas, que eso no implica que este tipo de operaciones que a lo mejor no estén en un ticket o en una nota de venta tengan que estar reflejadas necesariamente también en la factura global. No sé si ahí me pudieran comentar, Dora, Lolita, si hay alguna excepción sobre este tipo de operaciones y en qué caso. Ok, sí tenemos ahí una excepción en aquellas operaciones que se realizan con el público en general, cuyos montos sean inferiores a 100 pesos. Ahí se les da la facilidad de no emitir estos comprobantes simplificados que le denominamos, es decir, y para aquellos que aún se encuentran todavía tributados en el régimen de incorporación fiscal, el monto para no emitir este tipo de comprobantes simplificados es de 250 pesos. Entonces, en esos casos,
no está ese antecedente, esa base previa de la receta que dice Lolita, que es el tener la nota de venta que justifique o que se refleje en la factura global, más sin embargo ese tipo de operaciones sí tienen que formar parte de la información que nosotros vamos a incorporar en la factura global. Primer punto. Ahora, hay un tema, digo, y muchos guisos tienen procesos de cocción, tienen que ser, permítame decirlo, un pastel o inclusive una ensalada, un producto fresco, pues se tiene que entregar prácticamente en tiempo y forma de manera casi inmediata para que el producto pues tenga los mejores sabores y se exalce los sabores asociados a una receta. En el caso de la factura global, me podrían referenciar en qué tiempo se tiene que emitir, con qué periodicidad se puede emitir una factura global, que eso es importante, y también a partir de qué momento, en cuánto tiempo nosotros la tenemos que emitir conforme a estos nuevos requisitos que tenemos o conforme a estos requisitos de la receta base que tenemos en la regla que ya hemos mencionado de manera reiterada. Claro que sí, el aceite de oliva o el limoncito que le da ese sabor o ese dulzor, agridulce y demás, no pueden pasar de 24 horas posteriores a que la ensalada está preparada, porque si rebasamos ese marinado de la ensalada, después de las 24 horas, estamos fuera del plazo establecido por la autoridad a través de la normatividad, tanto en el Código Fiscal de la Federación como en reglas de carácter general. Sería el tiempo de marinación que le podríamos estar dando a esta ensalada. Eso es bien importante porque es un cambio que se da de manera reciente. Anteriormente, el periodo para que nosotros podíamos emitir una factura global era de 72 horas. Entonces, ojo para nuestros escuchas. A partir de que ustedes cierran sus operaciones y las van a reflejar en una factura global, esta tiene que ser emitida dentro de las 24 horas siguientes. Esto puede implicar un reto porque efectivamente en muchos casos podemos hablar no de pocas operaciones que se reflejan en una factura global, sino de miles de operaciones que pueden estar reflejadas en una factura global. Pero ahora ya hablábamos del tiempo para su emisión, pero ahora hablemos, Lolita, del tiempo que puede abarcar o cuántas operaciones puede abarcar una factura global. Es decir, tiene que ser diaria, tiene que tener una periodicidad diferente y si existe algún límite en número de operaciones que podemos reflejar en una factura global. No sé si nos pudieras comentar ese punto, por favor, Lolita. Claro que sí, con mucho gusto. Una factura global se puede emitir diario, semanal y mensual. Y el número de operaciones no está restringido. Puede ser N cantidad de operaciones las que estén amparadas en una factura global. Eso es lo que nos dice la norma. Y al respecto, Toño, si me lo permites, también me gustaría hacer algo que es muy importante, que si se puede emitir una factura público en general con la forma de pago 09 por definir, hay que hacer la aclaración que en ningún caso se va a poder emitir una factura global con esta forma de pago 09. Entonces, eso también es un dato importante, al igual que el dato de la marinación de la ensalada que daba nuestra colega Dora. En ningún caso se va a poder exceder de las 24 horas, como en ningún caso se vamos a poder poner forma de pago 09 por definir. Claro, y ahí en ese punto también, digo, ya pensando, permíteme decirlo, ya nos dijiste la periodicidad, ya hablamos de cuándo se tiene que presentar el platillo a la mesa, ya hablamos de qué cosas no le podemos poner. Es como cuando a la ensalada no le pongas mucha pimienta, pues en este caso no le puedes poner pimienta, que es utilizar un método de pago por definir, porque efectivamente la naturaleza de estas operaciones son sobre pagos que efectivamente se están realizando en el momento y que se está reflejando en una factura global. Pero ahora entremos a esas minucias. ¿Cómo se llena esa pancita de una factura global? ¿Qué es lo que, cuando ya hablamos del detalle de las operaciones y los tengo que incorporar en una factura global, qué es lo que tengo que incorporar de la operación? El monto, el impuesto, por ejemplo, ahora que ustedes hablaban de una nota de venta,
puedo incorporar el número de folio. Aquí yo creo que una recomendación general para nuestros escuchas es, en la medida que nosotros, si bien hay requisitos obligatorios, también damos el detalle de nuestros controles internos o de algunos registros opcionales que ustedes ahorita comentarán, ¿qué es lo que le va a permitir a nuestros escuchas? Identificar de manera muy precisa sus operaciones. En la medida que ellos tengan un control de esas operaciones, ante cualquier requerimiento de autoridad o inclusive ante cualquier requerimiento de sus clientes para hacer un cambio, una devolución o inclusive que le soliciten, una vez ya emitida esa factura global, el que se separe una cierta operación para que sí se refleje en una factura que cumpla todos los requisitos. O sea, me imagino yo yendo, la compro y después mi contador me regaña y me dice que sí tenía que pedir factura y me regreso con el establecimiento a decir, no, pues dice mi contador que siempre sí. Pues obviamente algo que es bien importante que tienen que tener los contribuyentes emisores de facturas globales es tener claramente identificadas las operaciones que está reflejando en la factura global. Entonces, ¿nos pueden platicar un poco de cómo se tiene que llenar esa pancita con estos ingredientes adicionales? Me imagino el jitomatito cherry, me imagino un quesito de cabra, me imagino el aderezo. ¿Cómo se hace ese llenado de la factura global, Lolita Dora? Claro que sí, pues aquí uno de nuestros principales ingredientes, y yo le llamaría cuándo preparar esta deliciosa ensalada, sería si vamos a elegir una ensalada nacional o una ensalada de estilo internacional, que sería el Registro Federal de Contribuyentes. Es uno de los primeros elementos que debemos de considerar. Si va a ser una nacional, pues vamos a utilizar el RFC XX01010100. Para este caso nos vamos a ir por una ensalada nacional. Y una vez que tenemos el Registro Federal de Contribuyentes genérico, pues vamos a pasar a otro ingrediente que también va a ser indispensable para esta ensalada, que sería el código postal del receptor. En este caso se utilizará el código postal de quien emite, el domicilio fiscal de quien emite el comprobante global. El siguiente ingrediente es el régimen fiscal, que para esta factura global vamos a incorporar 616 sin obligaciones fiscales. Otro de los ingredientes será el uso del CFDI, que vamos a indicar S01 sin obligaciones fiscales. Ahí, Lolita, si quieres comentar algún otro ingrediente que le da ese sabor dulce a la ensalada. Claro que sí, Dora, con mucho gusto. Mira, también es importante que tomen en cuenta nuestros escuchas que anteriormente, en la versión anterior del CFDI, el nombre del receptor de la factura, cuando generábamos una factura global, no era un dato requerido. Ahora, con la versión 4.0, el nombre del receptor de la factura se vuelve un dato requerido, ¿no? Y la autoridad nos está señalando que en este caso tenemos que poner la leyenda público en general, en mayúsculas y sin acentos. Recalco, sin acentos porque también es algo que han estado preguntando mucho. Entonces, esto es algo que no debemos olvidar. La forma de pago no hubo cambio y en forma de pago vamos a poner aquella con la que se haya liquidado el mayor número de comprobantes público en general. O sea, la forma de pago con el que mayor recibimos el pago de estas notas de venta o estos tickets o por aquellos por los cuales no los emitimos, ¿no? En el caso de método de pago, siempre vamos a poner la clave PUE, que se refiere a una sola exhibición. Y vamos a entrar a un tema muy importante, que es una modificación que hizo la autoridad para esta versión 4.0, y es que al estándar de la factura electrónica le agrega un nodo especial para señalar justamente este tema del que hablábamos de la periodicidad. Entonces, ahora en esta nueva versión nos van a decir a qué periodo corresponde esta factura global, es decir, si la estamos emitiendo de manera diaria, semanal, quincenal o mensual. Entonces vamos a tener un campo para seleccionar y decirle a la autoridad esa factura global, en qué periodo corresponde, y también vamos a señalar a qué mes
o meses está correspondiendo la factura y de igual manera el año al que corresponde. Entonces, este es como que un cambio nuevo o es un cambio adicional que está haciendo la autoridad. Y aquí, Dora, me gustaría que tú pudieras continuar con los siguientes requisitos. Claro que sí, otro de los ingredientes de esta ensalada es la clave de producto o servicio, en la cual se estará registrando la clave 01010101. Otro de los requisitos que también le da este sabor dulce es el número de identificación, que aquí es el dato, es un ingrediente importante porque es ahí donde vamos a poder asentar el número de folio que en el comprobante simplificado se asignó de manera consecutiva. Vamos a indicar en este apartado el número de folio del comprobante simplificado que amparó la operación con público en general. Así también, otro de los ingredientes es la cantidad. Para esta factura global se deberá registrar el valor 1. Luego, otro de los requisitos es clave de unidad de medida, donde estaríamos registrando ACT, y en el apartado de descripción vamos a indicar venta. Y uno de los ingredientes también especiales es el poder señalar en esta factura global el objeto del impuesto. Hay un ingrediente denominado objeto de impuesto, que es bien importante porque aquí estaríamos indicando si las operaciones que están respaldadas con un comprobante simplificado, que hoy en día llamado comprobante o público en general, fueron objeto del impuesto. Si fueron objeto del impuesto, se estará indicando la clave 02 y se estarán señalando los impuestos que se hayan causado en estas operaciones con el público en general. En caso de que las operaciones que ampara este comprobante global no fueran objeto del impuesto, entonces se señalará 01 y en el cual, en dicho comprobante global, no se estará haciendo desglose alguno de impuestos. Y hay un ingrediente ahí pequeñito, pero al final le da un sabor delicioso, que es la clave 03, donde nos permite identificar si sí son objeto de impuestos, pero no están obligados al desglose. Esto es muy interesante porque de pronto hay algún tipo de beneficio que el contribuyente cuando prepara su ensalada tiene y que en esos mismos beneficios le dan esa posibilidad o le ponen en ocasiones como condicionante que sí genere los impuestos, pero que no los desglose. Entonces, en esta factura global ya se pueden identificar estos 3 tipos característicos para la causación de impuestos en las operaciones que lleva a cabo el comprobante global. Es muy interesante estas 3 claves. Recuerden, 01 es un objeto del impuesto. 02, si sí se están causando impuestos. Y la 03, que sí son objeto, pero no están obligados a desglosarlos dentro del comprobante fiscal digital por Internet. Entonces, este ingrediente es es como la pimienta de la ensalada. Ya estamos llegando a completar este delicioso platillo dulce. Yo les menciono dulce, agridulce, pero para mí es dulce esta ensalada. Y vamos a llegar al importe total del comprobante. En el importe total del comprobante, pues estaríamos señalando la totalidad. Yo les podría decir que en aquellos donde ocuparon la opción 02, que sí es objeto del impuesto, pues vamos a tener nuestro subtotal, los impuestos y el total, que sería la sumatoria del subtotal más los impuestos que se causaron en estas operaciones con público en general para llegar a nuestro importe total. Y con esto estaríamos sellando nuestra ensalada. Y claro está lo que tú comentas. Me gusta mucho el juego que hacen con el tema del concepto del sabor, de conceptos tanto dulces como agridulces, pimienta, sal, porque efectivamente algo, y de lo que comentaba Lolita, cuando hablan ya de que tener que identificar en esta nueva versión de factura global la periodicidad en la que estamos emitiendo el comprobante con público en general, la factura global, nos da una clara señal de que la autoridad
ya de manera incipiente está tratando de tener un mejor control sobre las operaciones que nosotros tenemos con aquellas personas que no nos solicitan una factura individualizada. Es una preocupación y una ocupación de las administraciones tributarias, precisamente, que han detectado que a través del flujo de recursos, que ordinariamente en muchos casos es efectivo, a través de estas operaciones en público en general, es donde puede haber huecos o donde puede haber subdeclaraciones de ingresos o donde se puede inclusive, permítame decirlo, incorporar recursos que pudieran estar asociados a temas de lavado de dinero. Entonces, el tema de la factura global hacia adelante es un tema que hoy por hoy ya tiene ciertos controles, tú lo comentabas, creo que es una receta, aunque muy clásica, ya con requisitos muy específicos. Si ustedes identifican en el llenado de la declaración, se tienen que cumplir de manera muy puntual ciertos requisitos, qué tipo de clave y catálogos asociados al método de pago, una reglas de sintaxis para poner en la identificación del nombre, como ya lo comentaba Lolita, público en general, en mayúsculas, sin acentos. Y si no cumplimos con esos requisitos, pues el primer punto sería que no fuera susceptible de timbrar por parte de nuestros proveedores. Pero acto seguido también, esto nos podría llevar a un tema de sanciones, que esa es una parte bien importante que tenemos que comentarle a nuestros escuchas. ¿Qué pasa si yo no emito una factura con público en general o no la emito con los requisitos correctos? ¿Cuál es la parte, no te voy a decir dulce, sino agridulce, si no cumplimos con ese tipo de requisitos? No sé si nos pudieran platicar un poco de las posibles sanciones. Lolita, no sé si nos quisieras comentar sobre este punto. Claro que sí, Toño. Como toda obligación, el no cumplimiento de ella trae aparejadas sanciones, ¿no? El no cumplir con los requisitos al emitir una factura global, va a ser materia de verificación y susceptible de ser revisada por la autoridad. Y en caso de que la autoridad determine en su verificación que ésta no cumple con todos los requisitos que ya mencionamos y que están tanto en el 29A como en la regla 27121, pues lo que va a hacer es, obviamente, emitir una infracción por todos esos comprobantes. Y pues vamos a tener por ahí un mal sabor de boca que nos puede hacer un gran daño estomacal y que es importante, pues, cuidar que al momento de emitir una factura global, cuidemos todos estos controles. Y esto también nos lleva mucho al tema de la materialidad de las operaciones, ¿no? Esto quiere decir que en el momento de que yo estoy generando una factura global, no olvide documentar estas operaciones donde doy una nota de venta, donde doy un ticket o donde no lo doy. Y que indiscutiblemente todas esas operaciones tienen que tener un sustento y un respaldo y deben de estar por lo menos contenidas, no por lo menos, deben de estar contenidas en la contabilidad del emisor del comprobante, ¿no? O si no es del emisor, deben estar contenidas ahí en la contabilidad para que se puedan demostrar que efectivamente esas operaciones se realizaron y que están amparadas en una factura global para darle formalidad a la obligación, ¿no? Creo que esto es lo más importante. Y también algo que quisiera comentar, si me lo permiten, es este tema y esta reflexión que nos haces acerca del futuro de la factura global, ¿no? No olvidemos que la factura global, al estar contenida en una regla de resolución miscelánea, es una facilidad. Es una facilidad que quizás no todo el tiempo la vayamos a tener. En cualquier momento puede ser quitada por la autoridad, justamente por esta necesidad de generar un mayor control de las operaciones que realizan los contribuyentes, ¿no? Entonces, hoy en el día a día, emitir una factura con público en general pudiera ser fácil, aunque no lo es, porque hay que tener todos estos controles. Pero también hay que pensar que es una facilidad y la debo de cumplir como tal, y si no, tengo que irme a la regla de origen, a la regla principal, que es emitir un comprobante por cada operación. Pero sí tener en mente y ir pensando en una perspectiva que en un tiempo esta factura tiende a desaparecer, porque es una facilidad y es muy seguro que todos entremos al mismo estándar y a homologar las operaciones de una misma manera. Creo que esa parte que tú dices es muy importante, ¿no? Tenemos que tener claro que la autoridad siempre va a ir buscando tener una mejor identificación
de las operaciones y muy posiblemente, igual en un futuro no lejano, nos soliciten a todos ya tener, inclusive aunque no lo vayamos a deducir o que no tengamos esa necesidad, pues solicitar facturas de manera individualizada con datos fiscales. ¿Algo que quisieras aportar adicional, Dora, sobre este punto que estamos platicando? Sí, aquí con el tema de la indigestión estomacal, híjole, no solo es ese tema de la indigestión estomacal y la infracción que nos comentaba Lolita, también tenemos aquí un tema de clausura preventiva del establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. Entonces, si la ensalada no nos cayó de todo bien, pues sí nos estarían clausurando preventivamente. Así lo establece el Código Fiscal de la Federación en su artículo 84, fracción cuarta, inciso A, que el plazo es de 3 a 15 días. Entonces sí es importante considerar cada uno de los ingredientes, como ya mencionábamos, que le dan ese sabor dulce, agridulce, picosito, para no llegar a esta indigestión y bueno, llegar hasta descansar este periodo de tiempo. Y que no nos cierren el negocio, ¿no? Porque el hecho de que no emitamos notas de venta o no emitamos estos famosos tickets y no emitamos el comprobante en casos de reincidencia, como bien lo comentas tú, pues nos puede generar el cierre. Si no hubiera otra cosa que platicar, pues no me queda más que agradecerles a todos nuestros escuchas que estuvieran en un nuevo episodio de Sal y Pimienta Fiscal. Y como es mi costumbre, me gusta irme con una frase de despedida y les comento. Hay una frase que dice: comer es una necesidad, pero comer saludablemente es un arte. Igual en el cumplimiento de nuestras obligaciones. No tenemos que cumplir por cumplir. Tenemos que buscar siempre encontrar la mejor receta y los mejores ingredientes para presentar a la mesa una comida saludable y para tener también una salud fiscal con la que podamos estar tranquilos y dormir perfectamente bien. Este es otro episodio de Sal y Pimienta Fiscal. Me despido, soy José Antonio Hernández. Un gusto poder platicar con ustedes. Gracias. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.